Queridos hermanos, celebramos hoy el día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos reflexionado ayer acerca de la institución del sacrificio eucarístico, que es el sacrificio espiritual perfecto. La pasión de nuestro Señor Jesucristo es un acto de su alma, es un acto de su divinidad, que abarca su cuerpo, su alma y toda la naturaleza divina. Es un acto entonces de toda su persona. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, manifiesta principalmente la humanidad, porque Dios como tal, como decían ya claramente todos los padres de la Iglesia, siguiendo a San Atanasio, Dios como tal es impasible, no puede padecer, porque es perfecto, es acto puro, es vida beata e infinita. Ya lo había descubierto Aristóteles. Dios es feliz siempre, decía. Jesucristo nuestro Señor, sin embargo, es Dios que asume el más grande de todos los dolores. Es el más grande de los dolores en cuanto al alma y en cuanto al cuerpo. En cuanto al alma, sobre todo, porque nuestro Señor Jesucristo conocía perfectamente el significado del drama o del desencuentro o de la lucha, del combate espiritual que se estaba desarrollando. Este combate espiritual es la esencia de la pasión. Nuestro Señor Jesucristo, justamente porque era Dios y era absolutamente feliz, porque estaba lleno de gracia y por lo tanto poseía la visión beatífica de Dios, incluso durante su pasión, justamente por eso podía conocer en toda su profundidad el significado del pecado de toda la humanidad, que es en primer lugar el significado del pecado de Adán. Adán no era un hombre cualquiera, como nos lo indica claramente la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo, en la carta a los Romanos. Adán era cabeza de la humanidad, era la primera cabeza de la humanidad, era el primer Cristo, era aquel que en primer lugar anticipaba a Jesucristo. Era el jefe de todos los hombres, no en el sentido meramente político y jurídico, sino en un sentido mucho más profundo, porque Adán es el padre de la humanidad, es aquel del cual deriva toda la naturaleza humana. Y por eso la misión de Adán no era como la de cualquier hombre, ni siquiera como la de cualquier jefe. La misión de Adán era fundamental, en el sentido más propio del término. Era el fundamento de toda la naturaleza humana. Y así como muy lejanamente lo que hacen los que mandan influye sobre los súbditos, mucho más lo que hizo la cabeza de la humanidad influyó sobre toda la humanidad. Y esto es una actitud profundamente negativa contra Dios. El pecado de Adán es el pecado de una persona superior en inteligencia, en dones, en gracia, que se pone contra Dios. Es en cierta manera un pecado semejante al de los ángeles malos. Y por eso el pecado de Adán tiene una consecuencia muy profunda, una consecuencia que escapa a la comprensión plena de la razón humana, salvo por lo que concierne a las consecuencias del pecado inmediatamente consideradas en sus factores extrínsecos. Las consecuencias más profundas escapan a la comprensión de la razón humana porque provienen de una situación que también es sobrenatural. El pecado de Adán produce una verdadera ruina.
en todos los hombres. Una ruina que en cierta manera es creciente. Por eso el Evangelio, las palabras de nuestro Señor, atestiguadas en el Evangelio, nos hacen preguntarnos si habrá fe cuando llegará el Hijo del Hombre al fin de los tiempos. En cierta manera la humanidad va de mal en peor a causa del pecado de Adán. Nuestro Señor Jesucristo es una respuesta imprevisible a ese pecado de Adán, a esa condición profunda de decadencia, de ruina de toda la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo de Dios encarnado, es aquel que por amor de Dios llega hasta nuestra condición humana a rescatar a toda la humanidad, a hacerla de nuevo semejante a Dios según la condición primitiva, a hacerla nuevamente amiga de Dios. San Pablo nos dice que Dios nos amó cuando todavía éramos pecadores, o en la traducción latina del texto griego, cuando todavía éramos enemigos. La humanidad está en un estado de enemistad respecto de Dios. Es una enemistad que va más allá de las intenciones. Eso quiere decir que no solamente los hombres son enemigos de Dios cuando quieren serlo, o cuando desobedecen conscientemente la ley natural, sino que los hombres son enemigos de Dios en cierta manera por su propia disposición, por su modo de ser más profundo. Y por eso Dios no tenía algo que ver en la humanidad que atrayera su mirada, porque la mirada de Dios es una mirada perfecta, es una mirada que va hasta lo profundo del corazón, es una mirada que capta a cada persona así como verdaderamente es. Por eso nos dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, penetra hasta la juntura de los huesos, de las articulaciones. La palabra de Dios es la persona de Jesucristo. La palabra de Dios viene hacia eso que conocía, hacia la humanidad. Cuando la palabra de Dios asume la naturaleza humana en su integridad y de la manera más perfecta, Jesucristo es hombre perfecto, decían los padres de la Iglesia, los primeros concilios, puede sentir en sí mismo el contraste más profundo, el contraste entre la enemistad de toda la humanidad, cuya cabeza fue Adán, y el amor de Dios, que está presente en él, en la plenitud de su gracia, en la plenitud de su caridad. Por eso, todo el drama que estamos celebrando, que estamos conmemorando, haciendo presente, está dado por este combate espiritual. Combate espiritual que se traduce también externamente, y por eso nuestro Señor Jesucristo no solamente asume ser objeto de la injusticia de los hombres, como dice San Pablo, que la verdad está atrapada por la injusticia al principio de la carta a los Romanos, sino que se hace objeto porque asimila, asume las consecuencias psíquicas y físicas de el estado de enemistad de esa humanidad. Nuestro Señor Jesucristo asume los frutos de la injusticia de los hombres, y esto es el significado de su pasión. Los padres de la Iglesia, San Juan Damasceno, decían que lo que no fue asumido no fue redimido.
Nuestro Señor Jesucristo asume en su integridad la naturaleza humana con todos sus aspectos para dar un nuevo significado a todo lo que hay en la naturaleza humana, en la vida humana, en la historia de toda la humanidad. Así como nuestro Señor Jesucristo asume la pobreza para llenarnos de su riqueza, nos dice San Pablo, asume también el dolor para dar un significado nuevo al dolor. Y este es el sentido más profundo de la pasión. Nuestro Señor Jesucristo, como decíamos ayer, nos salva por su pasión. No principalmente por su muerte, sino por su pasión. Santo Tomás en la Suma lo explica muy claramente. La muerte puede ser instrumento de la divinidad, pero cuando Jesucristo está muerto no produce actos humanos. Estos actos humanos los realiza cuando está vivo, y está vivo durante su pasión. Por eso la Eucaristía es el memorial de la pasión de Cristo, es la imagen representativa de la pasión de Cristo, dice también Santo Tomás. Y por eso también hoy celebramos principalmente la pasión, o sea, los actos humanos de nuestro Señor Jesucristo que han sido asumidos por su persona divina, junto con su naturaleza, de la cual proceden, para asimilar junto con los actos humanos, nuestros actos humanos y nuestra naturaleza. Como decía San Agustín, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Y eso se cumple no solamente en la encarnación del Verbo, sino en todos los misterios de la vida de Cristo. Y muy especialmente se cumple en el misterio de su pasión, en el misterio de su muerte, en el misterio de su resurrección y en el misterio de su ascensión a los cielos. Por eso la pasión de Cristo es un descenso hasta nuestra condición para elevarnos a la condición divina. Por eso nosotros celebramos la pasión no sin esperanza, no como un mero momento dialéctico que automáticamente por sí mismo produciría un nuevo resultado, que sería la resurrección. Nosotros celebramos la pasión como un acto humano de Jesucristo, como un conjunto de actos humanos de nuestro Señor Jesucristo, que conocía perfectamente lo que hacía cuando daba las respuestas a Pilato, cuando quedaba en silencio ante aquel que podía librarlo de la pasión y de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo decía la verdad, misteriosamente decía la verdad. Y Pilatos de alguna manera lo percibía, por eso preguntó, ¿qué es la verdad? Y San Pablo, como recordamos, capta profundamente el significado de la pasión cuando dice que los hombres han atrapado la verdad en la injusticia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor en el Evangelio según San Juan. Él es la verdad. En la pasión se manifiesta la verdad. Es el momento culminante de esa lucha espiritual que está presente en toda la historia de la humanidad hasta el fin de los tiempos, y que es la historia de los justos que se unen a la pasión de Cristo y que por la unión con la pasión de Cristo comienzan a resucitar espiritualmente.
La pasión de Cristo produce especialmente la liberación de nuestros pecados, enseña Santo Tomás, y la resurrección de Cristo produce especialmente, enseña el mismo santo, la resurrección espiritual y la resurrección corporal, que significa la vida de la gracia, es decir, nuestra divinización, nuestra elevación a la condición divina, a la condición del mismo Dios. Si en cierta manera estamos infinitamente alejados de Dios, la encarnación del Verbo, toda su vida humana, su pasión y su resurrección son el modo por el cual nos acercamos infinitamente a Dios. El alejamiento infinito y el acercamiento infinito son misteriosos. Nuestra razón no los puede comprender. Es algo que está más allá de nuestro propio pensamiento. Y sin embargo, es real, es realísimo, y todos los hombres, incluso cuando no tienen fe, lo pueden experimentar. Experimentan las consecuencias, por lo menos las captan externamente, de este alejamiento infinito de Dios y de este acercamiento infinito a Dios, que ya está en acto, que ya está presente en la realidad humana por la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos otorga, y que es un principio de vida nueva para toda la humanidad, para todos los hombres, un principio de vida nueva que es, en primer lugar, espiritual, pero que tiene consecuencias también en todo el orden psíquico, en toda la naturaleza humana, también en el aspecto corporal. Y por eso los hombres que estamos unidos a Jesucristo vivimos una vida nueva, nos dice San Pablo. Una vida nueva que es una vida misteriosa. Él nos dice también que estamos sepultados con Cristo para resucitar junto con Él, para buscar las cosas de arriba, allí donde está Él, sentado a la derecha del Padre. Morimos con Cristo para resucitar con Cristo. Ese morir con Cristo no es simplemente la resignación del aceptar las consecuencias del pecado humano, de la injusticia, de la negatividad que está presente en la vida de los hombres. Es algo mucho más profundo, es la unión con los actos interiores de Cristo, con los actos de su pasión y con los actos de su resurrección. En su pasión, nuestro Señor Jesucristo veía a Dios. Lo veía no solamente como Dios, que era, sino que lo veía como hombre. Y al mismo tiempo sufría por su asimilación a la humanidad, una asimilación comprometida, una asimilación que llega hasta sufrir las consecuencias físicas del desorden que está presente desde el principio en toda la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo asimila todo lo que nosotros somos y lo hace voluntariamente. Lo hace voluntariamente porque su plenitud de gracia por sí misma lo habría eximido de todo dolor, de toda pasión. Si no hubiera sido por su acto voluntario, nuestro Señor Jesucristo no hubiera sufrido. Nuestro Señor Jesucristo habría tenido siempre una vida beata, una vida feliz. Los ángeles hubiesen siempre estado a su servicio, de modo tal que lo hubieran librado de su pasión, como Él mismo nos lo dice de manera solemne, lo dice a sus discípulos, justamente antes de su pasión. Él es el centro de la humanidad. Todo lo que vivió, todo lo que actuó, fue por su soberana voluntad.
comenzando por la tentación que él asumió voluntariamente. Él no hubiera podido ser tentado si no hubiese querido ser tentado. Él fue voluntariamente, decían los padres de la Iglesia, a luchar contra el demonio en el desierto. Los padres dicen también que durante su pasión el demonio se excedió. Se excedió respecto de los límites de aquello que Dios le había otorgado, le había permitido para impugnar a nuestro Señor Jesucristo. Y con ocasión de esta actitud del demonio, que inspiró de tal manera a los jefes de los judíos, a los paganos, a los romanos, para que lo hicieran padecer, se produjo la mayor victoria de nuestro Señor Jesucristo, la victoria definitiva que se da en primer lugar ya en la pasión, porque en la pasión Él nos libera de la pena del pecado original. En la pasión Él restituye en nombre de toda la humanidad a Dios el Padre el honor debido, y lo hace de una manera sobreabundante, tanto superior cuanto superior es el valor de los actos de la humanidad de Jesús, porque Él es Dios y los actos humanos de caridad de nuestro Señor, caridad que es el centro de la pasión, tienen un valor superior a los de todos los actos de toda la humanidad, en cuanto pertenecen a la persona infinita del Verbo de Dios. Por eso, este es un sacrificio agradable a Dios. Es un sacrificio espiritual, es un sacrificio perfecto. Es el mismo sacrificio que nuestro Señor Jesucristo continúa celebrando en cada Eucaristía, en cada misa. No es otro sacrificio, es el mismo sacrificio y tiene el mismo valor. Pero así como en su pasión Él asumió externamente, plenamente, voluntariamente, las consecuencias de los actos humanos injustos para dar un nuevo valor a los actos humanos, así también nosotros, cada vez que nos unimos con la pasión de Cristo, celebrando la Eucaristía, que nos unimos con la pasión de Cristo, celebrando este día santo, así también nosotros cambiamos interiormente, nos asimilamos a esos actos humanos nuevos que son perfectos y que pertenecen a la perfección de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es hombre perfecto. Y nosotros también nos perfeccionamos en cuanto nos asimilamos a los actos del hombre perfecto. Eso es el corazón de la liberación de nuestros pecados. Es el corazón de la redención. Es el corazón de la satisfacción que nuestro Señor Jesucristo produce en los actos de su pasión. Por eso es un sacrificio espiritual, es un sacrificio racional, es un sacrificio agradable a Dios, es el verdadero sacrificio. Por eso los sacrificios de todas las otras religiones no tienen valor frente al único y verdadero sacrificio. Incluso los sacrificios del Antiguo Testamento no tienen valor frente al único y verdadero sacrificio, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la palabra sacrificio no la podemos entender en primer lugar
a partir de lo que sucedía en las religiones antiguas. Ni siquiera podemos entender el valor del sacrificio a partir de los sacrificios de los judíos, que eran conformes con la voluntad divina, porque seguían la revelación de Dios. El significado del sacrificio lo podemos entender solamente a partir del acto de Jesucristo. A partir del acto de Jesucristo, que es un acto de profunda caridad, es un acto de profunda amistad. Nadie tiene amor más grande, decía nuestro Señor, que aquel que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Por eso, cuando unimos nuestra vida con la pasión de Cristo, todo lo que hacemos cobra un nuevo significado. No solamente todo lo que hacemos, sino todo lo que somos. Porque no se trata solamente de actos, se trata del mismo ser. Y el ser de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo no es un ser humano, es el mismo ser de Dios. Es el mismo ser infinito de Dios. Y por eso cuando nosotros nos unimos con los actos de Cristo, no solamente realizamos nuevos actos, sino que adquirimos un nuevo ser, que es un ser divino. Y este es el ser de la gracia. Por eso le pedimos a nuestro Señor Jesucristo y le pedimos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos al Espíritu Santo que esta celebración de la Pasión tenga frutos espirituales abundantes para nosotros. Dice también Santo Tomás que es el Espíritu Santo el que le inspiró a nuestro Señor el deseo de padecer por toda la humanidad. Y por eso, cuando celebramos la Pasión y nos unimos con la Pasión de Cristo, no solamente ofrecemos con Él el sacrificio espiritual y perfecto, agradable al Padre, sino que nos dejamos mover por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu Santo que inspiró a Jesús el deseo de padecer. Es el mismo Espíritu Santo que lo había movido hacia el desierto para luchar contra el demonio. El Evangelio lo dice explícitamente. Fue movido por el Espíritu Santo y fue al desierto para luchar contra el demonio. El mismo Espíritu Santo lo impulsó a realizar este combate espiritual supremo, que es el que se realiza en la Pasión, el combate espiritual del cual Él resulta misteriosamente victorioso. Le pedimos entonces al Espíritu Santo que nos impulse para entrar profundamente en ese combate espiritual junto con la persona divina de nuestro Señor Jesucristo.